Valle de los Reyes, Egipto. 1925. El arqueólogo Howard Carter finalmente abre el tercer ataúd de Tutankamón. Dentro, una máscara de oro. Perfecta. Hermosa. Representando un joven faraón en la flor de la juventud. Carter está emocionado. Esta es la tumba más intacta jamás encontrada. El tesoro más grande de la historia. Pero cuando retira la máscara. Cuando finalmente ve el rostro real de Tutankamón. Lo que encuentra no es el dios hermoso de la máscara dorada. Es un cráneo alargado. Deformado. Con dientes protuberantes. Mandíbula desalineada. Y cuando examina el resto del cuerpo momificado. Ve algo peor. Huesos torcidos. Caderas anchas como las de una mujer. Un pie grotescamente deformado. Y evidencia de enfermedad en cada hueso. Este no es el faraón de las leyendas. Este es un adolescente enfermo. Apenas capaz de caminar. Producto de generaciones de incesto real. Un experimento genético fallido que de alguna manera gobernó Egipto durante 9 años antes de colapsar. Bienvenidos a la verdad detrás de la máscara dorada. La historia de cómo el faraón más famoso del mundo era en realidad un desastre médico andante. Y de cómo la ciencia moderna finalmente reveló lo que los antiguos egipcios intentaron esconder bajo capas de oro y propaganda. Noviembre de 1922. Howard Carter está excavando en el Valle de los Reyes. Es su última temporada. Si no encuentra algo pronto, perderá su financiamiento. Y entonces, un obrero tropieza con algo. Un escalón. Tallado en roca. Carter ordena excavar. Encuentran más escalones. Una escalera descendente. Sellada. Carter envía telegrama urgente a su patrocinador. Lord Carnarvon. Al fin hecho descubrimiento maravilloso en Valle. Tumba magnífica con sellos intactos. Esperando su llegada. Felicitaciones. Es el hallazgo de su vida. La tumba de Tutankamón. Sin abrir durante más de 3000 años. Cuando finalmente entran. El 29 de noviembre. Lo que encuentran es deslumbrante. Habitaciones llenas de tesoros. Oro por todas partes. Carros. Muebles. Estatuas. Joyas. Es como entrar en cuento de hadas. La tumba más rica jamás descubierta. Y en el centro. La cámara funeraria. Sellada. Con el cuerpo del faraón dentro. Los periódicos del mundo explotan con la noticia. Tutankamón se convierte en sensación global. Todo el mundo quiere saber sobre el faraón niño. El rey dorado. El gobernante perfecto preservado para la eternidad. Y la máscara. La famosa máscara de oro. Se convierte en icono instantáneo. Símbolo de belleza. O de inmortalidad. Pero Carter sabe que hay más. Necesita abrir el ataúd. Examinar el cuerpo. Entender quién fue realmente Tutankamón. No la propaganda dorada. Sino el hombre. O más bien. El adolescente. Porque los registros históricos dicen que Tutankamón murió a los 19 años. Apenas un adulto. Y Carter necesita saber por qué. En 1925. Carter finalmente procede con la autopsia. El primer examen científico del cuerpo de Tutankamón. Convoca al anatomista Douglas Derry. Profesor de la Universidad del Cairo. Y juntos. Bajo luz de lámparas en la tumba sofocante. Comienzan a desenvolver 3000 años de historia. El proceso es brutal. Las vendas están pegadas al cuerpo con resinas. Endurecidas durante milenios. Tienen que cortarlas. Arrancarlas. Dañando la momia en el proceso. Cuando finalmente exponen el cuerpo. Lo que ven los deja en silencio. No es el joven hermoso de la máscara. Es un cuerpo roto. Deformado. El cráneo es alargado. No naturalmente. Sino patológicamente.
Como si hubiera sido comprimido durante desarrollo. Los dientes superiores sobresalen, creando sobremordida severa. La mandíbula no cierra correctamente. ¿Y el cuerpo? El cuerpo es peor. La columna tiene curva normal. Escoliosis moderada. Las caderas son anchas. Femeninas. Completamente inusuales para un hombre. ¿Y el pie izquierdo? El pie izquierdo es desastre. Deformado desde nacimiento. Pie zambo severo. ¿Qué habría hecho caminar extremadamente doloroso? Si no imposible. Derry documenta todo. Mide. Fotografía. Toma notas detalladas. Pero en 1925. Sin genética moderna. Sin tomografías. Sin análisis de ADN. Solo puede especular. Atribuye algunas deformaciones a momificación. Otras a enfermedad. Pero no puede saber la causa real. No puede ver lo que 3000 años de endogamia hicieron al cuerpo de Tutankamón. Y el público nunca escucha la verdad completa. Los reportes oficiales minimizan las deformidades. Hablan del joven faraón hermoso. De la momia bien preservada. No mencionan los huesos torcidos. El pie deforme. El cráneo anormal. Porque la verdad arruinaría la narrativa. La fantasía del rey perfecto. Y así. Durante décadas. La mentira persiste. Tutankamón el hermoso. El poderoso. El digno de su máscara dorada. Mientras su cuerpo real. Roto y deformado. Yace oculto en museo. Evidencia ignorada de verdad incómoda. Pero la ciencia avanza. Y en 2005. 80 años después del primer examen. Egiptólogos deciden realizar nueva autopsia. Esta vez con tecnología moderna. Escáneres CT. Análisis de ADN. Reconstrucción digital. Van a descubrir quién fue realmente Tutankamón. Y lo que encuentran cambia todo. El equipo. Liderado por el Dr. Zaihawas. Lleva equipo médico de última generación al Valle de los Reyes. Extraen la momia de su ataúd. Con cuidado extremo. Y la colocan en escáner CT portátil. Durante 2 horas. Toman más de 1700 imágenes. Cada corte del cuerpo. Cada hueso. Cada órgano momificado. Todo digitalizado. Preservado. Analizado. Y cuando los resultados llegan. Cuando los radiólogos examinan las imágenes. Quedan atónitos. Porque Tutankamón no es solo ligeramente deformado. Es catálogo de anomalías genéticas. Cada sistema corporal muestra signos de desarrollo anormal. De genes defectuosos. De endogamia extrema. El cráneo. Los escáneres confirman lo que derivió. Pero muestran más. Braquicefalia severa. El cráneo es más corto y ancho de lo normal. Con compresión del lóbulo frontal. Lo que podría haber afectado su capacidad cognitiva. Su toma de decisiones. Su personalidad misma. Los dientes. Prognatismo. La mandíbula superior sobresale significativamente. Los dientes están apiñados. Mal alineados. Masticar habría sido difícil. Doloroso incluso. Y hay evidencia de abscesos dentales. Infecciones que habrían causado dolor constante. Fiebre. ¿Deberiré? La columna vertebral. Escoliosis confirmada. Pero también fusión parcial de vértebras. Condición congénita. ¿Qué habría limitado su movilidad? Causado dolor crónico. Hecho imposible muchas actividades físicas que un faraón se suponía debía realizar. Las costillas. El lado izquierdo del tórax está subdesarrollado. Costillas más pequeñas. Espaciadas irregularmente. Lo que significa que su capacidad pulmonar estaba comprometida. Respirar profundo habría sido difícil. Ejercicio extenuante imposible. La pelvis. Esto es lo más extraño.
La pelvis de Tutankamón es ginecoide. Femenina. Ancha. Con ángulo que se ve solo en mujeres. Combinado con caderas amplias. Significa que su silueta habría sido marcadamente femenina. En una sociedad donde masculinidad de faraón era crucial. Esto habría sido humillante. ¿Y el pie? El pie izquierdo es catástrofe ortopédica. Pie zambo equinovaro severo. Congénito. El pie está girado hacia adentro. Los dedos apuntan hacia la pierna opuesta. Los huesos del tobillo están fusionados incorrectamente. Caminar habría sido agonía. Imposible sin ayuda. Pero los escáneres revelan algo más. Encontrado junto a la momia. Guardados cuidadosamente en la tumba. Hay más de 100 bastones. Bastones de madera. De marfil. De oro. Algunos con evidencia clara de uso. Desgaste en los puntos de contacto. Rayones. Abolladuras. No eran ceremoniales. Eran necesidad médica. Tutankamón necesitaba bastones para caminar. Para moverse. Para realizar funciones básicas de la vida diaria. Y entonces. En 2010. Viene el golpe final. El análisis de ADN. Extraen material genético de la momia de Tutankamón. Y de 11 otras momias de su familia. Sus padres. Abuelos. Hermanos. Construyen árbol genealógico completo. Y lo que revela es devastador. Los padres de Tutankamón eran hermanos completos. No primos. No parientes lejanos. Hermanos. Hijos de los mismos padres. Y esos padres también eran primos hermanos. Y sus padres eran primos. Es endogamia durante generaciones. Acumulando genes defectuosos. Amplificando cada mutación. Hasta crear Tutankamón. El coeficiente de consanguinidad de Tutankamón es más alto que el de hijos de hermanos en poblaciones normales. Porque su endogamia es multigeneracional. No solo sus padres eran hermanos. Toda su familia. Durante generaciones. Se casó entre sí. Concentrando genes. Amplificando defectos. Creando desastre genético. Y ahora. Con genética moderna. Los científicos pueden identificar condiciones específicas. Tutankamón tenía síndrome de Klippel-Feil. Fusión congénita de vértebras cervicales. Necrosis avascular. Muerte del tejido óseo por falta de flujo sanguíneo. Enfermedad de Kohler. Necrosis del hueso navicular del pie. Y malaria. No una, sino múltiples cepas. Detectables en su ADN. Parasitando su cuerpo debilitado. Cada condición sola habría sido debilitante. Juntas. Habrían hecho su vida miseria constante. Dolor crónico. Movilidad limitada. Fatiga extrema. Sistema inmune comprometido. Y todo esto en adolescente que se suponía debía ser Dios viviente. Comandante de ejércitos. Líder de nación. Pero ¿cómo vivía realmente Tutankamón? ¿Cómo era su día a día? Los escáneres y ADN nos dicen que estaba mal con su cuerpo. Pero la arqueología nos muestra cómo compensaba. Cómo sobrevivía. Y la imagen que emerge es de dignidad desesperada. De adolescente luchando por mantener apariencias mientras su cuerpo lo traiciona. Las pinturas en su tumba muestran a Tutankamón cazando. Montando carro. Disparando arcos. Todo actividades de faraón viril. Pero son mentiras. Propaganda. El Tutankamón real apenas podía caminar. Los 100 bastones encontrados en su tumba cuentan historia diferente. Historia de dependencia. De limitación. De dolor. Los bastones varían en altura y diseño. Algunos tienen empuñaduras anatómicas. Moldeadas para manos específicas. Otros tienen puntas reforzadas. Para estabilidad en diferentes superficies. Hay bastones cortos para usar dentro de palacio. Bastones largos para exteriores. Incluso bastones dobles.
Muletas esencialmente. Para días cuando pie dolía demasiado para cualquier peso. Y no son decorativos. El análisis forense muestra uso real. Uno tiene hendidura en empuñadura. Donde mano de Tutankamón la agarró repetidamente. Durante años. Otro tiene base desgastada. De arrastrarse en suelos de palacio. Son herramientas médicas. Disfrazadas como símbolos reales. Permitiendo a Faraón moverse sin admitir debilidad. Su ropa también cuenta historia. Encontrada en tumba. Docenas de prendas. Y algo extraño. Muchas túnicas tienen refuerzo extra en hombros. Donde bastones presionarían. Acolchado. Para prevenir dolor. Para permitir uso prolongado. No es moda. Es adaptación médica. ¿Y los zapatos? Encontraron sandalias especialmente diseñadas. Con soporte arqueado exagerado. Refuerzo en talón. Algunas tienen elevación en lado derecho. Para compensar longitud desigual de piernas. Son ortopédicos antiguos. Hechos 3000 años antes de que existiera ortopedia moderna. Porque Tutankamón los necesitaba desesperadamente. Pero lo más revelador son las sillas. La tumba contenía 6 sillas plegables. Portátiles. Para uso fuera de palacio. No es normal. Los faraones no necesitaban sillas portátiles. Pero Tutankamón sí. Porque no podía estar de pie durante ceremonias largas. Durante audiencias. Durante rituales religiosos. Necesitaba sentarse. Constantemente. Y las sillas tenían que viajar con él. Para que pudiera descansar cuando el dolor se volviera insoportable. Y hay evidencia de modificaciones arquitectónicas. En su palacio. Rampas donde deberían haber escaleras. Barandas en paredes. Umbrales de puertas reducidos. Todo sugiriendo que el palacio fue adaptado. Para Faraón que no podía caminar normalmente. Que necesitaba apoyo. Que tropezaba. Que caía. Imagina la humillación. Eres Dios viviente. Representante de Ra en tierra. Se supone que eres perfecto. Poderoso. Infalible. Pero no puedes caminar sin bastones. No puedes estar de pie durante tu propia coronación. No puedes montar caballo. No puedes cazar. No puedes hacer ninguna de las cosas que un faraón debe hacer. Y todos lo saben. Los sacerdotes. Los nobles. Los sirvientes. Todos ven tu debilidad. Tu dependencia. Tu deformidad. Pero nadie puede decirlo. Porque eres Dios. Y los dioses no son débiles. Así que fingen. Actúan como si tus bastones fueran cetros. Como si tu cojera fuera majestuosa. Como si tu cuerpo roto fuera perfecto. Y tú también finges. Porque no tienes opción. Te paras cuando puedes. Ignoras el dolor. Sonríes durante ceremonias aunque cada minuto sea agonía. Porque eso es lo que se espera. Eso es lo que significa ser faraón. Incluso cuando tu cuerpo grita que no puedes. Pero hay más evidencia de su sufrimiento. Los análisis químicos de órganos momificados revelan niveles altos de medicamentos. Resinas. Hierbas. Opiáceos naturales. Tutankamón estaba constantemente medicado. Tratando de controlar dolor crónico. De funcionar a pesar de su cuerpo. Y los registros administrativos. Fragmentarios pero reveladores. Muestran que Tutankamón raramente aparecía en público. Que muchas ceremonias se realizaban sin él. Que sus visires gobernaban en su nombre. Porque no podía. Físicamente no podía cumplir las demandas de ser faraón. Era prisionero de su propio cuerpo. De su propia genética. De siglos de decisiones de sus ancestros de casarse entre hermanos. De mantener sangre real pura. De priorizar linaje sobre salud. Y él pagaba el precio. Cada día. Cada hora. Cada paso doloroso con sus bastones. Y entonces.
En 1324 a.C. Tutankamón muere. Tiene 19 años. Casi 20. Y durante décadas. El misterio de su muerte ha fascinado a arqueólogos. ¿Fue asesinado? ¿Accidente? ¿Enfermedad? Los escáneres CT y análisis de ADN finalmente responden. Y la respuesta es compleja. Trágica. Y completamente predecible. La muerte de Tutankamón no fue un evento. Fue proceso. Su cuerpo estaba fallando durante años. Múltiples sistemas colapsando simultáneamente. Pero el golpe final. El que lo mató. Fue combinación letal de debilidad existente y accidente desafortunado. Los escáneres muestran fractura en fémur izquierdo. Pierna izquierda. La misma pierna con pie deforme. La fractura es reciente. Días o semanas antes de muerte. Y es grave. Fractura abierta probablemente. Que perfora piel. Creando riesgo masivo de infección. ¿Cómo pasó? La teoría más aceptada es caída. Tutankamón. Caminando con sus bastones. Compensando pie deforme. Simplemente cayó. Quizás tropezó. Quizás bastón resbaló. ¿Y cuándo cayó? Con huesos ya debilitados por necrosis avascular. El fémur se partió. Para persona saludable. Fractura de fémur es seria pero tratable. Con tiempo y cuidado. Pero para Tutankamón. Con sistema inmune comprometido. Con malaria activa en su sangre. Con cuerpo ya luchando por sobrevivir. La fractura fue sentencia de muerte. La infección probablemente comenzó inmediatamente. Bacterias entrando por herida abierta. En era sin antibióticos. Sin cirugía moderna. Sin comprensión de gérmenes. La infección se extendió. Gangrena. Sepsis. Fiebre que subió y subió. Mientras Tutankamón agonizaba en su cama. Delirando. Su cuerpo finalmente rindiéndose después de 19 años de lucha. Los análisis químicos apoyan esto. Evidencia de infección sistémica. De fiebre prolongada. De cuerpo tratando desesperadamente de combatir invasión bacteriana. Pero perdiendo. Siempre perdiendo. Porque Tutankamón nunca tuvo oportunidad. Su genética lo condenó desde nacimiento. Y murió solo. O casi. Los registros sugieren que su muerte fue rápida al final. Días de agonía. Y luego colapso súbito. Los sirvientes encontraron su cuerpo. Frío. Inmóvil. El dios viviente. Muerto a 19 años. Por caída. Por infección. Por siglos de endogamia que crearon cuerpo demasiado débil para sobrevivir accidente menor. Y entonces comenzó el encubrimiento. Porque Tutankamón no podía morir así. No podía ser débil. No podía ser víctima de su propia genética defectuosa. Necesitaba ser héroe. Necesitaba ser perfecto. Incluso en muerte. Especialmente en muerte. Así que lo momificaron cuidadosamente. Escondiendo deformidades bajo vendas. Ocultando pie zambo. Disimulando caderas femeninas. Crearon máscara de oro. Perfecta. Hermosa. Nada como el rostro real debajo. Y lo enterraron con propaganda. Pinturas de él cazando. Luchando. Siendo viril. Todo mentira. Toda fantasía. Toda necesaria para mantener ilusión. Y funcionó. Durante 3000 años. Nadie supo la verdad. Vieron la máscara. El oro. El tesoro. Y creyeron la mentira. Tutankamón el hermoso. El poderoso. El digno. Cuando la realidad era adolescente enfermo. Cojo. Medicado. Luchando cada día por mantener apariencias. Hasta que su cuerpo finalmente dijo basta. Pero ahora sabemos. La ciencia ha arrancado la máscara. Ha revelado la verdad.
Y la verdad es más humana que la leyenda. Más trágica. Más real. Tutankamón no era Dios. Era víctima. De su familia. De su cultura. De decisiones tomadas generaciones antes de su nacimiento. Decisiones de mantener sangre pura. A cualquier costo. Incluso si ese costo era la salud. La felicidad. La vida misma de sus descendientes. Y su historia es advertencia. Sobre endogamia. Sobre consecuencias de priorizar ideología sobre biología. Sobre precios que individuos pagan por decisiones de sus ancestros. Porque Tutankamón no eligió sus padres. No eligió su genética. No eligió nacer con pie zambo. Con caderas femeninas. Con huesos que se rompían fácilmente. Pero vivió con consecuencias. Cada día. Cada paso doloroso. Cada vez que necesitaba bastón. Cada vez que no podía hacer lo que se esperaba de él. Y murió. Joven, Probablemente con alivio mezclado con el dolor final. Porque al menos. En muerte. El sufrimiento terminaba. La máscara de oro de Tutankamón es hermosa. Es icónica. Es una de las obras de arte más famosas del mundo. Pero es mentira. Bajo esa perfección dorada. Estaba un rostro deformado. Un cráneo anormal. Dientes protuberantes. Y bajo ese rostro. Un cuerpo roto. Cada hueso contando historia de dolor. De limitación. De genética traicionando su propia creación. Y quizás eso es más poderoso que la leyenda. Más importante. Porque nos recuerda que incluso dioses eran humanos. Que incluso faraones sufrían. Que perfección es siempre ilusión. Y que verdad. Por fea que sea. Por incómoda. Es mejor que fantasía. Porque solo en verdad podemos aprender. Entender. Y evitar repetir errores del pasado. Tutankamón murió hace más de 3000 años. Pero su cuerpo todavía nos habla. Cada hueso es lección. Cada deformidad es advertencia. Sobre límites de la genética humana. Sobre peligros de la endogamia. Sobre precio de priorizar pureza sobre salud. Y sobre humanidad compartida que conecta faraón antiguo con nosotros. Porque dolor es universal. Limitación es universal. Y lucha por mantener dignidad frente a cuerpo que falla. Eso también es universal. Y profundamente. Trágicamente. Humano.